nos toca condensar, nos toca recapitular y dar paso un poquito a las conclusiones. Para ello contamos con Francisco Javier Durán García, que es letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y yo también voy a colaborar con él en la difusión pues, de estas conclusiones. No es una labor sencilla recopilar tanta sabiduría, pero bueno, hemos hecho una labor un poco de síntesis que vamos a tratar de plasmar. Buenas tardes. Antes de exponer las conclusiones, yo creo que es justo reconocer y agradecer nuevamente, ahora sí que ha pasado todas estas 2 jornadas en el Congreso, pues que creo que ha sido muy enriquecedor para todo, tanto para los 3 colectivos como para todas las personas que o bien en calidad de congresistas o en calidad de ponente, pues habéis participado. No hace falta que insista en ese tema. Simplemente agradecer, antes de que se nos olvide, pues por supuesto a las 3 asociaciones por el trabajo que han hecho, a los compañeros y compañeras tanto del comité de organización como del comité técnico y bueno, a las instituciones que han permitido que este foro sea posible, ¿no? Al Ayuntamiento de Córdoba, a la Diputación Provincial de Córdoba y a MACSA, bueno, pues que han estado ahí apoyando la logística y la financiación de todo esto. Y bueno, no podemos olvidar tampoco a Aranzadi y la Ley, que bueno, que son los que han, diceis con el impulso, bueno, han impulsado, empujado y llevado casi en volandas para que esto saliera adelante, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las conclusiones, sabiendo que son, bueno, han sido sucintas, o sea, se ha hablado de muchos temas, pero bueno, hemos intentado esbozar los puntos principales sin perjuicio de que, bueno, cuando hagamos a lo mejor se haga alguna publicación al respecto, pues las revisemos y incluso incorporemos algunas de las cosas que se han tratado una vez que revisemos los vídeos de todo esto. Si podemos poner, yo creo que esto ya está, exacto, sí. Bueno, pues ya parece lejano el tiempo, pero comenzamos con, bueno, pues hablando un poco del papel de la figura del letrado público, y se insistió mucho en el tema de la profesionalización en el acceso y luego de la especialización pues en la vida del funcionario, ¿no? De la funcionaria, ¿no? Ver cómo tenemos tal nivel de complejidad en los asuntos que tratamos, que se nos demanda una especialización no del caso concreto, sino ya de materias, ¿no? Es decir, bueno, pues señores, señoras, hay que especializarse. Es verdad que el día a día a veces nos pone un sombrero de bombero, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa condición de bombero, sobre todo a medida que la administración es más pequeña, pero el objetivo, la tendencia es que nos especialicemos, ¿no? Es decir, oye, somos función pública, representación y defensa, pero especializada. Y unido a esa especialización, no se puede renunciar a la base de confianza que va implícita en esa condición de abogado, de abogada, ¿no? Es decir, no podemos perder de vista esa naturaleza bifronte, ¿no? Que eso se usa mucho en la administración local, de que estamos a caballo entre la administración, en este caso la administración territorial de cada uno, y la administración de justicia, ¿no? Estamos ahí y tenemos que conjugar en esos 2 sistemas. Esa sería la primera conclusión. Sí, gracias, Javier. Siguiendo con la contratación pública, abordamos también el tema del régimen jurídico de contratación de las sociedades públicas. Sabemos que tenemos una ley de contratos del sector público. El sector público es muy amplio, no solo están las administraciones públicas, tenemos también los poderes adjudicadores no administraciones públicas, resto de entes del sector público. Y sí que es cierto que frente a la regulación anterior, antes de, digamos, del año 2007, donde las sociedades mercantiles, públicas, etcétera, prácticamente pues tenían unas instrucciones, pero estaban reguladas de una forma muy light, por entenderlo así.
Lo cierto es que la regulación que actualmente contiene la Ley de Contratos del Sector Público, ya desde hace unos años, pues es una regulación donde se trata de embridar a las sociedades mercantiles y sujetarlas en mayor medida a los procedimientos de contratación, lo cual, en cierta medida, pues da más garantías, pero también a veces supone pues dificultades y no les permite actuar con la flexibilidad que se requeriría. Entonces, una de las conclusiones que apuntó también Javier Vázquez Matilla fue eso, la necesidad o la conveniencia, por supuesto dentro del marco de las directivas, porque la contratación ya sabemos que son las directivas comunitarias traspuestas, pues de revisar esta regulación para tratar de flexibilizarla. Y una cuestión sobre la que incidió él también, en cierta medida una crítica velada a un informe de la Abogacía del Estado, de la Abogacía General, fue la necesidad de interpretar la normativa aplicable a las sociedades públicas, los artículos 317 y 318, en un sentido más flexible. Si la ley no nos habla expresamente de contratos menores, sino de adjudicación directa, pues entender que esos límites temporales, etcétera, pues no resultarían de aplicación. Sí, también en materia de contratación hemos analizado bastante todo el tema de los recursos especiales. Lo hemos dejado más amplio porque es verdad que en la administración local también cabe el recurso los recursos ordinarios, ¿no? También en materia de contratación. Pero el foco lo poníamos en esa conveniencia, sí es verdad que no era obligatorio, de que los letrados y letradas públicos intervengamos en ese asesoramiento y en esos informes pues en previsión a posibles contenciosos. No quizás como algo decir lo quería decir que la vía contenciosa no es obligatoria, pero sí que tenemos esa posibilidad por nuestra propia función de prever un poco el escenario futuro y evitar en la medida de lo posible o contener daños, hacer una contención de daños a través de estos informes. Como bien expresaba los compañeros de esa mesa, en el fondo estos informes no dejan de ser contestaciones a la demanda, ¿no? Eso se apuntó y era interesante recogerlo. Sí, simplemente nos dio, de hecho la presidenta del Tribunal Administrativo Central nos dio la pista. Dijo, oigan, si ustedes hacen un buen informe, tanto jurídico como técnico, nos lo ponen mucho más fácil, porque el tribunal al final pues es una materia que no conoce, digamos que de alguna manera se fía de la administración, entonces claro, los informes jurídicos, ese informe en 2 días que hay que enviar al correspondiente tribunal de recursos, pues evidentemente, como dice Javier, ayuda y previene, más vale prevenir que curar. Se dejó apuntado un poquito también en una de las en la segunda mesa el tema de la cuestión del secreto profesional de la abogacía pública. ¿Qué pasa? Pues en realidad sabemos que a nivel de los abogados, la relación abogado con su cliente pues está amparada por el secreto profesional con carácter general, pero lo cierto es que respecto de los letrados públicos no existe una regulación, no existe una previsión de cómo funciona este secreto profesional, más allá del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece una serie de deberes, de obligaciones de los empleados públicos. Los letrados públicos no dejan de ser empleados públicos y sí hay un deber de confidencialidad, de discreción, etcétera, pero lo cierto es que se dejó apuntado que es uno de los aspectos, digamos, sin regular qué pasa con nuestro secreto profesional. Y luego, además, la Administración tiene un pequeño problema, entre comillas, que es la normativa de transparencia, porque en la medida que la Administración tiene que ser transparente también en su actuación, en qué medida ese asesoramiento que hace un abogado, en qué medida se pueden solicitar determinados papeles, determinados intercambios. Es decir, abogamos pues por una regulación que dará una mayor seguridad jurídica al tema del posible ese secreto profesional que nos vincula con nuestros respectivos clientes, que en este caso es la Administración, ese cliente tan peculiar que no deja de ser la Administración. Y enlazando con esta conclusión, como bien ha dicho Diego, en esta última mesa se ha expuesto que en este proyecto que hay ya de ley del derecho a la defensa se sigue sin solventar esta cuestión, es decir, se nos remite, ¿no? Dice, oye, se les va a aplicar
lo que se aplica en el ámbito privado. Quizás esta puede ser un titular, ¿no? Si tuviéramos que sacar una nota de prensa del Congreso, pues el pedir, ¿no? Oye, estamos a tiempo de regular de manera específica esas peculiaridades que debe tener el secreto profesional en la abogacía pública, ¿no? En materia de contrato menor, pues hemos constatado, aunque en mayor o menor medida se usa más o menos, dependiendo del tamaño de la administración, pues que sigue siendo una fuente de problemas, problemas que, bueno, a veces alcanzan incluso a órdenes que no son los naturales para el administrativo, y que bueno, que hay disparidad de criterios. Hay disparidad de criterios en las juntas consultivas de contratación, ya no solo por el tema de los informes, de informes sí, informes no, el contenido, el alcance, estos conceptos jurídicos indeterminados que además tampoco han quedado aclarados ni siquiera a golpe de casuística, porque algo que nos parece en casos similares hay opiniones muy distintas. Entonces, bueno, ahí tenemos que intentar hacer también pedagogía, es decir, señor legislador, aclárenos esto. ¿Por qué? Pues porque la escasa regulación, no digamos la no regulación, sino la escasa regulación es una fuente de problemas y crea inseguridad jurídica tanto a los gestores como a las empresas o a los ciudadanos que participan de esos contratos menores, ¿no? No debemos confundir inseguridad jurídica con flexibilidad, ¿no? Que también se ha hablado. Creemos que es necesaria la flexibilidad en este tipo de contratación sin renunciar a la seguridad jurídica. Y quizás el que se mejore o el que se concrete o que se resuelvan estas dudas que se han planteado en el tema del fraccionamiento y en el tema de los informes ayudarían a dar seguridad jurídica. En este caso, el que se norme un poco más, el que se especifique, aclararía eso, ¿vale? Y además ayudaría a la hora de resolver conflictos ante, bueno, pues tanto ante las juntas consultivas como ante los propios tribunales. Sí, en ese sentido, yo siempre comparo los contratos menores con el fuego. Te preguntan, ¿el fuego es bueno o es malo? Bueno, pues los contratos menores igual. El fuego es bueno, puede ser bueno, buenísimo, y puede ser malo. Un incendio forestal pues es malo, pero si no tuviéramos fuego, pues los contratos menores son igual. Son una herramienta que si se utiliza bien es buena y si se utiliza mal pues puede derivar en responsabilidades penales, como veíamos ayer, posibles prevaricaciones y con digamos resultados que no son muy favorables para quienes los utilizan mal. Y la principal irregularidad, como veíamos, es el tema del fraccionamiento. Hay un solo articulito en la ley de contratos que da todo el juego de no podrá fraccionarse el objeto de un contrato con el fin de eludir las normas de publicidad. Eso de partir en trocitos está muy bien, pero siempre que hagas lotes, no para hacer contratos menores, que luego derivan, como veíamos, en la problemática del fraccionamiento. Y luego la segunda parte, efectivamente, como decía Javier, luego tenemos tropecientas mil juntas consultivas, otras tantas tribunales de recursos contractuales, sentencias, que si la unidad funcional, cada uno tiene un criterio distinto. O sea, la cuestión no es sencilla. ¿Cuál puede ser una de las soluciones? Pues efectivamente vimos como una posible solución los sistemas, el famoso SDA, que nos hemos quedado todos como que no es una droga sintética moderna, sino que son los sistemas dinámicos de adquisición. Vaya por delante que montar el sistema no es muy sencillo, no es un procedimiento fácil, primero porque no estamos acostumbrados. Lo cierto es que hay sistemas dinámicos, pero hasta que la administración se acostumbra y siempre este tipo de herramientas son muy prácticas, pero hay que meterse y hay que empezar a hacerlas. Pero sí es una posible alternativa frente al contrato menor. Y también veíamos que hay supuestos donde el menor es inevitable. Yo alguna vez que se me ha planteado esta situación he dicho, tengo dos opciones. Una, hacer varios menores para una limpieza que he tenido la mala suerte, que me ha quedado desierta, o no limpio. ¿Qué hacemos? ¿Limpio con menores irregulares o no limpio? Pues yo lo tengo clarísimo, yo limpio. Entonces, la utilización del contrato menor con cautelas, bien utilizada, instrumento práctico, pero ojo con los fraccionamientos.
Hemos tenido también oportunidad de hablar, además bastante, del canal del denunciante, ¿no? Del informante. Hemos puesto denunciante e informante. Bueno, pues todo el conflicto que había con el tema de las denuncias anónimas, el tema de la confidencialidad, y vemos un claro choque con los derechos del investigado en el proceso penal. La apuesta del legislador también ha quedado clara, es decir, la ley es para lo que es, para proteger al denunciante. Entonces, debe primar, por lo menos siguiendo los términos de esa ley, el anonimato, sabiendo que entra en contradicción con la tradición que tenemos, ¿no?, en materia administrativa de identificar a las partes. Ya es más difícil de salvar el tema de los derechos del investigado. Es decir, si la parte del derecho administrativo la podemos salvar por aquello de que es una ley más específica, más especial, la parte de los derechos del investigado se nos ha explicado muy bien que eso es insalvable. Es decir, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de Tribunal Constitucional y estamos hablando de amparo. Como es una ley muy joven, muy reciente, pues seguramente nos vemos abocados a hablar de esto en un futuro. Pero ya se ha detectado por parte de los ponentes ese conflicto que va a haber de manera muy clara, ¿no?, el tema del anonimato y el tema de la confidencialidad. Bueno, pues eso fue todo el día de ayer, que hemos conseguido resumirlo en un ratito corto, y ya pasamos al día de hoy. Hoy hemos empezado viendo el tema de la asistencia letrada a los empleados públicos, y los letrados públicos somos letrados de la Administración, en primer lugar, y también letrados que podemos ser defensores de los empleados públicos. Nosotros tenemos un cliente primero, que es la Administración, y también podemos llevar a cabo la defensa de compañeros. Y sí que es cierto, y esta mañana quedaba apuntado, que la Administración no tiene cara ni ojos. Bueno, la Administración ha perdido un procedimiento, pues al final es cuestión de todo se arregla con dinero. Pero cuando estás defendiendo a un empleado público, estás defendiendo a alguien al que estás mirando. Y sabes que una pata que metas tú es una pata que repercute, puede cambiarle la vida a un funcionario, defenderle bien, defenderle mal. Y ahí es cierto que puede existir ese conflicto de intereses. Puede ser que nos encontremos con situaciones variopintas. De hecho, si Enrique no hubiera parado el debate, bueno, aquí seguiríamos todavía con cada uno con su casuística, y si entonces, y se han apuntado pues algunos de los problemas importantes cuando de repente tenemos al funcionario que supuestamente era bueno, y a la vista del examen de la información que tenemos en el procedimiento penal nos damos cuenta que es malo. Y entonces, ¿qué hacemos con ese señor? ¿No le prestamos la asistencia? Pues claro, al final queda un poco a los pies de los caballos, pero por otra parte la Administración no debe defender, perdóname la expresión, pero al funcionario malo. Entonces, esas cuestiones de los conflictos de intereses entre la Administración y sus empleados y la defensa, pues muchas veces es precisamente el letrado el que tiene que hacer esa valoración y esa apreciación de cuándo existe ese conflicto y cuál es la mejor solución, teniendo en cuenta que tenemos un interés predominante, que es el de la Administración, y tenemos personas también a las que tenemos que defender. Y también se ha comentado un poco el tema de cuando se discute esta habilitación, si puede ser objeto de discusión en el proceso penal, que la conclusión es que no se debe discutir ahí. Si alguien no está de acuerdo, pues que acuda a la vía administrativa, contenciosa administrativa, en esas autorizaciones de ese procedimiento interno que se sigue para decidir que a alguien le representa y le defienden los servicios jurídicos de la Administración. Sí, y es muy importante que se haya puesto de manifiesto y que se concluya con esto, con este problema de concurrencia, porque recae al final esa, vamos a llamar, instrucción previa a la instrucción penal en la figura del letrado, de la letrada. Al final estamos haciendo un juicio de valor y recae en nosotros la decisión o informar técnicamente la decisión sobre esa concurrencia, sobre ese conflicto de intereses, sabiendo pues, todos los derechos procesales que hay que preservar,
sabiendo bueno, que solo tienes a lo mejor una versión, que te puede faltar información, que hay intereses contrapuestos, que hay intereses políticos en ocasiones, que hay opinión pública, hay medios, es decir, y todo eso recae en la figura del letrado público, ¿no? Sabiendo, además, que una vez que se adopta esa decisión, no se discute en vía penal, ¿no? Enlazando con eso, nos parecía también importante destacar un aspecto concreto, que a veces la dinámica contencioso-administrativa que tenemos en la cabeza nos despista, y es el tema de que cuando estamos en asistencia letrada a empleados públicos, todo el tema de prueba documental tiene que hacerse por el mismo cauce que el resto de las partes. No tenemos ningún privilegio de acceso al expediente, ni siquiera a aportar esos documentos, ¿no? ¿Por qué? Tan grave es que si la parte contraria se da cuenta, que también se tiene que dar cuenta, nos puede suponer la anulación de todo el proceso, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, también se ha puesto de manifiesto esta mañana que, desgraciadamente, pues los empleados públicos muchas veces pues somos objeto de este pim pam pum, de gran cantidad de denuncias y evidentemente pues los letrados, a diferencia, porque eso sí que es una cuestión curiosa, que casi siempre cuando hay una denuncia, salvo que yo sepa el caso de los magistrados cuando son objeto de denuncia, que se produce el archivo al límite al principio sin mayor instrucción, pero cualquier denuncia, siempre que no sea excesivamente disparatada, da lugar a la iniciación del procedimiento penal y al mal rato que pasa el funcionario y al mal rato de tener que pues atravesar y pasar ese mal trago. Entonces, claro, este incremento de denuncias hace que nuestro trabajo o la labor de los letrados públicos, y también en el sentido contrario, nos decían, cada vez hay más empleados públicos que, siendo objeto de agresiones, pues hablábamos de los sanitarios, ahora precisamente en la época de la pandemia, pues esa es también la segunda parte. Nuestro trabajo también, en determinados casos, depende de que nuestros clientes, y veíamos cómo muchas veces estamos dispuestos a dar soporte a empleados públicos que son objeto de algún procedimiento penal, pero siempre y cuando ellos colaboren y se atrevan y decidan ir hacia adelante con el procedimiento. Sí, hemos hablado también de toda la cuestión de cobertura en materia de defensa letrada, y hemos coincidido en la importancia del aseguramiento. A veces, quizás el servicio jurídico no pone atención suficiente a qué tipo de cobertura tienes como empleado municipal, y aquí se ha puesto de manifiesto que hay algunas responsabilidades que por su vinculación penal, contable, tal, van más allá, no es la típica, y que ese tipo de coberturas no se encuentran incluidas en las pólizas estándar. Letradas de lo público, revisen sus coberturas porque es importante, ¿no? También se ha hablado de de respetar la libertad de elección que tienen en este caso nuestros compañeros, nuestras compañeras, a la hora de decidir esa cobertura, con las consecuencias que eso implica. Es decir, no somos al final un colchón donde si falla mi letrado siempre voy a tener al de la administración, porque además podemos estar en la posición contraria, sobre todo cuando hay conflictos de intereses claros, ¿no? Y tenemos que advertir, tenemos que ser sinceros en ese ejercicio de confianza, de decir, oye, te puede pasar, esto es lo que te puede pasar a nivel procesal, a nivel económico, a nivel jurídico, ¿no? Es decir, oye, sí, y va a haber límites, es decir, no es todo. Hay que a veces no queremos ser portadores de malas noticias, ¿no? O queremos decirle no pasa nada, todo va a salir bien, elige al abogado que quieras, que esto está todo pagado. No podemos. Hay que hacer un ejercicio de sinceridad con los clientes, ¿no? Que en este caso son funcionarios y funcionarias, ¿no?
Sí, cuando estábamos organizando y coordinando la preparación del curso, la primera idea fue, hay que buscarle un lema al curso, ¿no? Y yo creo que rápidamente surgió lo de unidos por el servicio público. En el fondo, realmente, claro, cuando hablamos de somos letrados, yo esa visión tan parcelada de los intereses de la administración del Estado, de la comunidad autónoma, yo creo que todos son intereses públicos. Si bien es cierto, o sea, esta visión, cada uno tenemos nuestra administración y a veces estamos peleados, pero al final todo sale del mismo cajón, no nos engañemos, o sea, sale del mismo cajón, en el caso de cuando estamos hablando de dineros, sale todo del mismo sitio. Eso supone que al final los criterios de defensa, con carácter general, salvo cuando, entre comillas, no tenemos más remedio que pelearnos entre nosotros, los criterios tienen que ser comunes y tienen que ser uniformes. Hablábamos del COVID, de la pandemia, que yo creo que, yo siempre digo que lo único bueno que nos ha traído el COVID, para mí, lo único bueno, es el tema de la digitalización a la fuerza. De repente todos nos hemos vuelto, el que nunca tenía firma, ya tiene firma, el que no había hecho una videoconferencia, yo el primero, en la vida, pues ya ahora todo el mundo funciona mucho más digital a la fuerza. Bien, pues esto ha sido efectivamente otra de las ventajas que hemos tenido. Esos intercambios que ha habido, como decíamos, pues efectivamente la Abogacía del Estado tuvo que actuar de forma muy rápida pues para dar solución al artículo 34 del Decreto Ley, el famoso, constantemente cambiándose, con criterios interpretativos, y de alguna manera estos canales informales que hemos tenido pues han servido precisamente pues para poner en común una serie de cosas. Y el ejemplo es hoy, donde estamos hoy, en un congreso de la abogacía pública, y este es uno de los instrumentos que tenemos, aparte de las relaciones interpersonales, de los blogs, de los foros que utilicemos. Oportunidades como esta yo creo que son fundamentales para esta puesta en común de criterios uniformes, porque en el 95% de los casos los intereses de todas las administraciones van a ser concurrentes, salvo pequeñísimas excepciones, y todos vamos a defender el mismo interés, que es el interés público. Sí, yo creo que hemos coincidido y ha quedado constatado que no vivimos a espaldas unos cuerpos de otros, es decir, hay colaboración. Es verdad que es una colaboración, vamos a decirlo, desordenada y no oficial. Es decir, funcionamos más por contactos personales o incluso por contactos profesionales, ¿no? Es decir, pues voy a llamar a la compañera de abogacía pública. Quizás el objetivo que la semilla se ha puesto aquí es ordenar esa colaboración y bueno, este foro es importante, pero seguramente habrá algún mecanismo y yo creo que el comité podemos trabajar en eso con el beneplácito de las distintas juntas directivas para trasladar pues problemas y soluciones de manera, pues bueno, como siempre se suele hacer, ¿no? Primero al foro académico y del foro académico pues saltar a lo mejor a un foro más de tipo instrucciones o de tipo de colaboración, ¿no? Sabiendo que hay problemas inmediatos a nivel de procesos judiciales, pues en materia de función pública, de contratación, que llegan a generar pues la necesidad de proponer que ya se ha hecho alguna reforma en ese sentido, ¿no? El tema de pleito testigo, temas de compartir bueno, pues casos que son muy similares y que seguramente nos ahorrarían mucho tiempo y mucho trabajo, tanto en la Administración de Justicia como en la parte de Administración, ¿no? Bueno, hay que profundizar en esos mecanismos. Salvo también, por ir terminando, sobre el tema de esa autonomía que tenemos. Hemos estado hablando sobre el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción, esa decisión, si es una decisión nuestra o no. Veremos un poco el Tribunal Supremo también, lo habéis apuntado, no conocía que está el tema en ciernes en el Supremo, pero bueno, veremos a ver por dónde respira el Tribunal Supremo, en qué medida nos reconoce esa autonomía, pero claro, estamos en una posición delicada, no dejamos de ser funcionarios, empleados de un cliente de esa administración, pero por otra parte no dejamos de tener esa condición de letrados que nos da también ese margen y ese margen de maniobra. Veamos un poco en qué términos se pronuncia el Tribunal Supremo. Pero bueno, en todo caso yo creo que, por supuesto, tenemos un cliente, el abogado se debe a su cliente, pero siempre que las actuaciones del cliente entendemos que sean razonables y yo siempre he pensado
que no hay nada peor en un proceso judicial, que antes, bueno, se ha dejado más o menos entrever, pero yo recuerdo cuando teníamos perdido muchas veces un asunto, pues sobre todo en los juzgados y demás, decíamos, sí, conforme con la resolución, como diciendo, ya nos mirábamos con el juez, bajábamos así un poco la cabeza, como diciendo, yo no me voy a desprestigiar, no quiero pedir aquí, vamos al proceso de allanamiento, en temas, en fin, nos mirábamos como diciendo, bueno, pues ya sabemos todo lo que ha pasado aquí, yo no voy a desprestigiar porque prefiero precisamente los asuntos que son dudosos, pelearlos, porque tengo una credibilidad, de tal manera que el magistrado sabe que si yo estoy defendiéndolo es que eso es defendible. Porque a veces los defensores de las causas perdidas, para volver a perderlas y perder tu prestigio, no personal, sino prestigio profesional, perjudica a tu cliente. Bueno, pues esa autonomía tenemos que ver, y yo creo que precisamente las asociaciones y nosotros tenemos que luchar por defender esa autonomía dentro de un marco, por supuesto, de lealtad a tu cliente, porque nos debemos a un cliente, pero potenciar ese nivel nuestro de autonomía, por supuesto, técnica. Sí, y también en materia de autonomía se ha constatado, y yo creo que eso es interesante ponerlo también a modo de conclusión, que los tres cuerpos trabajan con plena autonomía. Aquí se ha expresado, ¿no? Mira, nosotros a la hora de trabajar no recibimos indicaciones de temas puramente jurídicos, ¿no? Eso es bueno, eso denota que somos función pública y servicio público, ¿no? Más allá del diario y de que todo esto no deja de ser un mecanismo humano, instituciones humanas, y bueno, tienen sus defectos, pero se ha constatado que somos autónomos, ¿no? A nivel de esa profesionalidad y de ese servicio público. En ese sentido, ya lo hemos comentado, pero lo ponemos también como punto, el tema de la difusión de nuestra actividad, ¿no? Defendemos un interés general por encima de intereses particulares, y este foro va a servir para eso, ¿no? Para difundir esta actividad. También con ayuda en este caso de la ley, pues intentaremos dar difusión a los contenidos de este congreso, y bueno, también como apuntó Ana, pues seguramente habrá más convocatorias, y esperemos que también se sumen más compañeros y compañeras a este tipo de acciones. Sí, por último, la pasada legislatura estaba tramitándose un proyecto de ley, la Ley Reguladora del Derecho de Defensa, y de forma muy curiosa no había ni una sola referencia a las abogacías públicas. Una referencia pues para salvar la normativa especial o aprovechar para regular precisamente algunas cuestiones que afectan a los letrados de las distintas administraciones públicas. Esto es un poco en casa del herrero, cuchillo de Pablo, porque los propios ministerios, etcétera, pues no establecían una regulación de sus propias abogacías. Pues bueno, yo creo que sí que es importante regular, o al menos contener referencias en esa ley reguladora del derecho de defensa, porque la Administración también tiene su derecho de defensa, como cualquier justiciable más, y creo que es importante que por lo menos se mencione, por supuesto se refuerce el papel de las abogacías públicas, porque al final la Administración, insisto, es un justiciable más. Entonces, la idea, en caso de que se retome el proyecto para esta nueva legislatura, sería eso. Yo creo que desde los distintos cuerpos, cada uno en la medida que pueda, intentar pues que efectivamente no pasemos completamente desapercibidos de cara a esta ley, que luego finalmente probablemente nos pueda perjudicar o pueda dar lugar a interpretaciones que nos perjudiquen en la labor de defensa de la Administración. Hasta aquí serían las conclusiones y damos paso a la mesa de cierre.